Damos gracias una vez más a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a seguir mirando las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, y los versos 10 y 11 dice el Señor Jesús: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, grandes pestilencias, y también dice que terror y señales en el cielo. Entonces vemos que también dice que habrá pestes. Vamos a estar mirando un poco acerca de este conflicto que empezó en el Medio Oriente en cuanto que se habla de guerras, porque allí dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vamos a seguir estudiando un poco lo que es acerca de este conflicto, de esta guerra que ha empezado allí en el Medio Oriente, cuando en 7 de octubre del año pasado, 2023, empezó este conflicto entre Hamas e Israel, en donde vemos entonces allí en las Sagradas Escrituras un poco acerca de lo que venimos estudiando, de lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahorita parece ser que esta Tercera Guerra Mundial está empezando. Entonces ahí miramos un poco las fechas de la Primera Guerra Mundial, porque allí ella empezó en 1914 miramos allí la Alemania, que se alió con Hungría y con Austria-Hungría y también Italia. Y vemos que por el otro lado vinieron los aliados también, Francia, los ingleses y los soviéticos vinieron allí también para pelear, los rusos. Y finalmente vemos entonces que esta guerra terminó en 1918, duró 4 años aproximadamente, y ahí entonces vemos que la Biblia nos narra en Apocalipsis capítulo 7, en donde salieron los 4 ángeles y ellos estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, y allí nos muestra entonces que se vinieron a detener los vientos, porque parecía ser que esta guerra iba a terminar prácticamente en lo que nos muestra la palabra de Dios, que es el Armagedón. Y allí vemos entonces que salió un ángel con el sello del Dios vivo, porque él dijo: deténganse, porque nos falta todavía terminar y cumplir esta parte dentro de la Sagrada Escritura, como son los siervos de Dios, los 144,000 que iban a ser sellados con el sello del Dios vivo. Entonces allí miramos a Israel también en el cuadro, porque ellos han estado, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha estado allí en las guerras. Y miramos entonces que los vientos fueron detenidos, porque vientos dentro de la palabra de Dios significa guerra. Entonces se paró la guerra, y esa guerra fue detenida en el mes 11. Miramos que fue en noviembre, mes 11, día 11 y a la hora 11, porque también se cumpliría dentro de la palabra de Dios los obreros de la hora 11, que serían dentro de la palabra de Dios la hora de la tarde, o miramos entonces que serían las 5 de la tarde. Por eso allí es importante ver cómo se detuvo todo lo de la Primera Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial vino también la Alemania nazi con Adolfo Hitler, ¿sí? Porque allí empezó también la persecución a Israel, a los judíos, y allí en donde vemos el campo de concentración a aproximadamente 6 millones de judíos que fueron víctimas en el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y allí vemos entonces cómo se empezó esta guerra mundial, la Alemania. También vinieron los aliados, Francia, también Inglaterra, el Reino Unido, los soviéticos, para pelear contra esta Alemania nazi que se quería apoderar del mundo. Entonces esto empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Entonces allí empezó la Tercera Guerra Mundial. Termina en 1945, 6 años después, 2 de septiembre, cuando esta guerra, Segunda Guerra Mundial, ya había causado muchas miles de muertos. Y ahí vemos entonces a Estados Unidos con Japón también, que es cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, y también Estados Unidos contrarresta allí. Son 2 bombas atómicas que Estados Unidos las tiró allí sobre estas 2 ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
Ahí es importante ver un poco lo que es, porque esta tercera guerra mundial empieza prácticamente el 7 de octubre. Entonces estamos mirando este conflicto que se está agrandando más y más y más, y ahorita se ha extendido sobre otros territorios de el lado. Entonces ahí vemos en el mapa lo importante que es, porque el conflicto en el Mar Rojo fue también algo que se extendió con el país de Yemen. Entonces allí hay otro movimiento que son los hutíes. Recordemos que los hutíes están allí sobre la parte norte de Yemen, la parte sur de Yemen. Ellos son los que gobiernan allí, y desde allí ellos están atacando las embarcaciones que están pasando por allí, por este lugar que estamos mirando aquí en el mapa, lo que es el Golfo del Edén. Todo esto, por aquí pasan muchas embarcaciones en donde pasan el comercio, pasan todo lo que se necesita para cruzar por allí, por donde estamos viendo, por Arabia Saudita, sobre Egipto, y pasan aquí este canal, que es este canal es muy importante porque es el canal de Suez, en donde ellos lo abrieron para cruzar allí sobre el mar Mediterráneo. Entonces allí pasan todo lo que esta es la parte comercial, la parte del petróleo, todo lo que se necesitan, armas, todas estas cosas las están pasando por allí para proveer, tanto por los lados de Israel como por también para llevar a Europa. Entonces allí hay una ruta marítima que son importantísimas. Entonces Estados Unidos y Reino Unido tienen sus intereses allí, por eso ellos están allí como aliados de Israel, para que todas estas cosas pues son intereses que ellos mueven dentro de este poder mundial que tienen. Entonces vemos allí que en este país de Yemen, allí están estas fuerzas también que son chiitas. Recordemos que estos movimientos que también están en otros países de allí del Medio Oriente, cerca de Israel, vecinos de Israel, son patrocinados directa o indirectamente por este país que vemos allí, que es Irán. Irán es un país que parece ser que está moviendo también esta guerra, en donde él tiene movimientos allí regados por todos estos países. Entonces vemos que él los patrocina, como que se dice ser que está patrocinando a Hamas. También está allí Hezbollah en este país que está al lado de Israel, que es el Líbano. Desde allí también hay conflictos con Hezbollah de parte de Israel. Entonces Israel está abordando varios movimientos de estos, haciéndole frente. También vemos ahí movimientos pro-iraníes en Irak y en Siria, donde Estados Unidos últimamente está haciendo ataques allí también, porque estos movimientos atacaron también allí sobre este país de Jordania, una base de Estados Unidos, y allí ha empezado mucho más este conflicto del Mar Rojo también, porque los hutíes están atacando estas embarcaciones. Entonces ahí es importante ver un poco cómo va este conflicto en el Medio Oriente, pero este conflicto también lo vemos aquí en la parte del Pacífico, en donde vemos a el país de China, porque China quiere volver a rescatar a Taiwán. Entonces Taiwán hacía parte de China antes, pero se independizó, y allí vemos entonces que Taiwán tiene un aliado que es muy importante, que es también Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está allí también defendiendo esos lugares marítimos, porque allí donde pasa mucho pues del comercio y todo lo que Estados Unidos ha invertido sobre esos lugares por allá. Entonces es importante ver por qué Taiwán también es una isla en donde mueve lo que es los chips a través del mundo, toda esta parte tecnológica. Entonces China quiere venir a tomar de nuevo a Taiwán, como también vemos en la otra parte de este mapa la Unión Soviética o los rusos, porque todos estos países que hacen parte de la OTAN, muchos países hacen parte o hacían parte allí de la Unión Soviética. Entonces vemos que hay muchos países que hacen parte de la OTAN. Recordemos que la OTAN es el tratado de Organización de Tratado Atlántico Norte, en donde muchos se unieron junto a Estados Unidos, junto a todos estos países europeos, para
cuidarse unos al otro por si Rusia, que es comunismo, y otros países quieran venir a atacarlo, entonces ellos poder tener allí estos aliados. Entonces, es importante allí porque Ucrania, vemos allí el conflicto en Ucrania que ya lleva aproximadamente unos 3-4 años atrás, en donde se ha llevado esta guerra. Entonces, allí estas guerras han empezado en varias partes del mundo, por eso se les llama conflictos mundiales o guerra mundial. Así como empezó la primera y la segunda guerra mundial, así también va a terminar la tercera guerra mundial. No solamente vemos allí este conflicto en Europa con Ucrania y Rusia, sino que también vemos allí por la otra parte en el Pacífico a las Coreas. Entonces vemos a Corea del Norte, que Corea del Norte también se está preparando con Corea del Sur, porque allí hay una problemática también, porque Corea del Sur, Japón y Estados Unidos también están aliados para contrarrestar a esta Corea del Norte, que es una dictadura también comunista. Y vemos entonces que se han hecho ensayos nucleares, ensayos de armas, porque Corea del Norte se ha preparado siempre desde atrás para una guerra, ¿sí? Entonces vemos allí que quieren armar este conflicto también dentro de las Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte. Ahí la podemos apreciar en el mapa a Japón, que está que es como una isla. Ahí lo podemos ver, y estos ensayos que ha hecho Corea del Norte han caído en mar de Japón y también en mar que hacen parte de Corea del Sur. Entonces ahí está también este conflicto que es grande. Vamos a seguir mirando un poco más cómo sigue esta guerra, que sigue avanzando, porque finalmente es donde vemos que Israel va a ser rodeada por todas las naciones. De ahí es donde se despierta, o donde viene el rey del norte, así que es Rusia. Vienen todos estos países aliados con Rusia, Turquía, ¿sí? Y también vemos a la antigua Siria, que es Irán, todos estos países que están dentro de la profecía bíblica. Entonces ahí donde vemos que Israel finalmente termina rodeado de todos estos ejércitos que van a venir allí para hacer guerra contra esta nación, en donde estamos allá a la espera de qué es lo que se viene, porque finalmente la Biblia nos muestra que habrá un Armagedón y que habrá un caos total. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que prepararnos de antemano para hacerle frente a esto, y vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo este conflicto que empezó en Medio Oriente el año pasado. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.